Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia, tercera temporada. Un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero, directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias. Hola, soy Laura Vargas y en compañía de Juan Pablo González tenemos el agrado de contar con un nuevo episodio de Tu Beca Bolivia. Bienvenidos nuevamente a este espacio. El día de hoy tenemos el agrado de contar con una invitada que nos estará hablando de las becas INCAE. Estamos con Paola Isabel Lucero. Paola es licenciada en Ingeniería Comercial e Ingeniería Industrial, ha realizado especializaciones dentro y fuera del país, cuenta con un MBA, la sigla MBA corresponde a Master in Business Administration en inglés, que se traduce como Maestría en Dirección de Empresas, por la Universidad Andina Simón Bolívar y una Maestría de Investigación en Empresa realizado en la Universidad de Barcelona, España, siendo invitada y admitida para realizar un doctorado en Empresa por la Escuela de Doctorado de la misma universidad. Paola obtuvo la beca Heimhoff al emprendedurismo para realizar el MBA Liderazgo Latinoamericano con especialidad en emprendimiento de INCAE Business School, Costa Rica. Paola actualmente es consultora de marketing, docente de pre- y posgrado en Univalle, realiza investigaciones y presentaciones en conferencias y congresos nacionales e internacionales. Hola Pao, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo están Juan Pablo y Laura? Más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y muy bien, así muy feliz de poder compartir toda la información y conocimientos, experiencias para que puedan ayudar a los jóvenes, ¿no? A postularse a las becas. Genial, Pau. Bueno, algo que siempre preguntamos es ¿cómo era tu vida antes de postularte a la beca y cómo cambió después? Bueno, yo les voy a aclarar aquí que tengo una experiencia previa a esta beca porque hice un máster en investigación de empresas en la Universidad de Barcelona, presencial en Barcelona, donde estuve 18 meses. Entonces, mi vida cambió en ese momento, ¿no? Pero la idea era que yo quería optar por otra beca en INCAE Business School justamente porque es la escuela de Harvard en Latinoamérica, ¿no? Entonces fue fundada justamente por John F. Kennedy, entonces la verdad era un sueño y una aspiración que quería lograr desde de muchos años, ¿no? Entonces cambió muchísimo, la verdad. Antes siempre, o sea, siempre tuve las cosas un poco claras, pero obtener esta beca y haber trabajado tanto por ella me hizo ser una persona más persistente y no sé, pensar que lo que sueñas se puede cumplir si trabajas. Wow. ¿Y cómo fue que te postulaste? O sea, ¿cómo te animaste a hacerlo? Ya nos mencionabas un poco respecto a que tenías ese sueño, pero ¿quién fue la persona o la cosa que te animó a de verdad querer postular a esta beca? El INCAE siempre estuvo en la mira mía, ¿no? Porque cuando estaba en la universidad, en ingeniería industrial, fui a un congreso de ingenieros industriales en la Católica en La Paz y llegó alguien de INCAE y nos habló sobre un tema súper importante y fue como que me encantó no es una universidad, sí, es un business school, ¿no? Entonces ahí fue como que empezó a estar la idea en mi cabeza, ¿no? Al principio como que no tenía las posibilidades, luego hice un curso, llegaron a Santa Cruz porque yo vivía ahí y hice un curso de gerentes líderes con uno de los profesores más experimentados. Me gustó muchísimo el curso y después del curso el gerente de admisiones me contactó cuando llegó a Santa Cruz y tuvimos una reunión. Entonces, después de la reunión me explicó las nuevas opciones, oportunidades, en qué consistía el proceso. O sea, tuve esta charla presencial que agradezco, la verdad, porque tal vez si no hubiera sido esa charla, no me hubiera animado a postular. Entonces, después de la charla o de la explicación de la entrevista, digamos, una pre-entrevista, todo el proceso, fue que dije, no, sí, es ahora, lo puedo lograr y pues así fue como me animé.
¿Cuáles fueron los requisitos que tuviste que preparar ya cuando lo decidiste? ¿Cómo fue que empezaste a prepararlos también? Si nos puedes contar un poquito de eso. La verdad es un proceso un poquito largo, tal vez, no sé, por las etapas, ¿no? Tiene diferentes etapas. La primera es esta primera entrevista que tienes con el gerente de admisiones, justamente para que sepas a qué te estás postulando, ¿no? A diferencia de otros posgrados, otras becas, que en las que no tienes este primer contacto, y ahí te explican realmente el alcance, lo que puedes lograr, la inversión, qué necesitas, analizan si cumples o no cumples, que a veces nosotros decidimos postularnos a becas, no leemos bien y nos damos cuenta que no hemos cumplido con algún requisito, ¿no? Entonces, en esta primera, es como en esta sesión de diagnóstico, le podríamos decir, yo le digo así, ya tienes un pantallazo si realmente, o sea, tú quieres, el, eres, no sé, una persona que cumple con los criterios de elegibilidad, y es más fácil hacerlo de esa forma. Después de eso, te tienes que dar un examen diagnóstico igual, que es un examen, o sea, el examen oficial sí lo das después, pero después de esta primera entrevista das un examen que es el PAEP, ¿no? Las PAU-PAEP, que justamente es un examen, es una prueba de admisión a estudios de posgrado, es un examen estandarizado que se evalúa, no sé, en varios programas de posgrado, ¿no? Entonces, y obviamente está igual hecho por la Universidad de Harvard, pero en español. Das este examen que es online y en base a eso se comunican contigo y te dicen cuánto tiempo necesitas estudiar, ¿no? O sea, muy bien, o sea, porque es como que no tienes que estudiar nada para este primer examen diagnóstico, ¿no? En este primer examen diagnóstico entra introducción a la contabilidad, matemática financiera, métodos cuantitativos y también tienes una prueba específica de inglés. Eh, Terminas el examen y se contactan contigo y te dicen, mira, tu nota es tanto. Ahorita les voy a explicar, necesitas tener cierta nota para que te admitan el programa y te dicen, necesitas estudiar como 2 semanas o como un mes, o creo que necesitas estudiar 2 meses o 3, o creo que estudias mejor y vuelves a intentarlo en cierto tiempo, ¿no? Entonces, eso también te ayuda, porque así tú puedes medir tus tiempos, te dan el material más o menos para que puedas prepararte y estudiar. En esta etapa es como que has pasado dos, ¿no? La entrevista, la sesión previa, has pasado este examen diagnóstico, tienes la nota, ya sabes tus fuertes, qué necesitas practicar, qué no. Realizas un pago como que de reserva de cupo para el proceso, que es de $150, ¿no? Para iniciar todo este proceso. Te preparas para el PAEP, como les digo, ¿no? Tienes recursos, la verdad, eso es lo bueno y tienes que estudiar, ¿no? Un consejo que yo les podría dar es que tienes que estudiar bastante. Por si acaso, este MBA no es específicamente para las personas de las ciencias administrativas, sociales, porque yo tenía a una compañera que era artista, o sea, era actriz, y en el otro programa, que era el Global, había un muchacho que era veterinario. Entonces, es no necesitas, como te digo, a veces pensamos que el MBA es solo para las áreas económicas, administrativas, ¿no? Porque habían ingenieros agrónomos, o sea, había una gran variedad de estudios de pregrado, ¿no? Entonces, este examen que te van a dar y que te dan el material que puedes estudiar, lo puede optar cualquier persona, porque cualquier persona de cualquier pregrado, digamos, ¿no? De cualquier profesión, así que no hay ningún problema. Después de este examen, ahora es virtual. En mi época, en el 2018, fui a La Paz, ¿no? A una oficina bien específica. Creo que tardó 3 horas más o menos, 3 horas y media, la verdad. Pero ahora lo bueno es que es virtual, ¿no? O sea, y como les digo, tienes que cancelar ese importe para dar este examen. Paralelamente, los requisitos que necesitas, aparte de dar este examen, es la documentación de la aplicación. En tu documentación, es más, para tu primera entrevista ya te van a pedir que les mandes tu CV, digamos, para que ellos puedan analizarte, ¿no? Entonces, necesitas tu pasaporte vigente, necesitas tu currículum actualizado, tus notas, te piden el certificado de notas, tu título también, el título académico,
En ese momento no necesitas que estén apostillados. Ahora es fácil porque puedes hacerlo por la Haya, ¿no? Antes había que ir yo fui a la embajada de Nicaragua y de Costa Rica en La Paz, pero ahora, como les digo, es mucho más sencillo. Necesitas igual presentar a 2 recomendantes, es ahora, antes eran 3, 2 recomendantes, que les voy a hablar igual más adelante, más amplio, tu ensayo de por qué quieres hacer este MBA, ¿no? O sea, antes de la beca, antes de cualquier ayuda financiera, sí o sí necesitas estar admitido en el programa del INCAE, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, porque con tu carta de admisión recién te vas a poder postular a una beca. Por eso les explico primero los requisitos para ingresar al programa, ¿no? Y eso sería. Y bueno, te llaman para decirte tienes tal nota, pasas a la siguiente fase. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te pasó eso? Cuéntanos. Te mandan un correo, ¿no? Que la verdad es una carta súper linda, que yo recuerdo hasta el día de hoy, estaba en mi trabajo y me mandaron la carta. Yo empecé todo esto, por ejemplo, en enero, ¿no? Porque el programa empezaba en agosto, a finales de agosto. Entonces yo quise hacerlo con anticipación, estudiar, y mi carta de admisión me llegó en mayo, también con el tiempo suficiente para postularme a la beca y para hacer los otros papeles que te piden, ¿no? Entonces te mandan una carta, así es un tanto más o menos personalizada, la verdad, es una carta muy linda en la que te dicen que por tus logros, por todo lo que has demostrado, por tus exámenes, eh, ha sido admitido en el programa, ¿no? En este caso que yo me postulé al MBA Liderazgo Latinoamericano, porque hay otros programas más. Y eso es, o sea, la nota mínima, o sea, no es que en ese momento te dicen la nota, la verdad, pero la nota mínima del examen son 500 puntos, justamente en el PAEP. Los que quieran postular se pueden buscar en internet, ¿no? Y ver. Y para optar a una beca tiene que ser arriba de 650 puntos en ese examen, que es hasta 800. Genial. Y para sintetizar un poco, Pau, entonces, ¿cuáles serían las etapas concretas que tienes que pasar tú para poder llegar a tener la beca? Y ya, perdón, de la carta de admisión, tienes la entrevista, ¿no? O sea, la entrevista oficial, mm, con todos estos papeles. Ya, ok. Ahora, tienes la primera reunión, digamos, luego tienes el examen de evaluación para ver cómo estás, tienes que realizar todo el proceso de admisión, ¿no? Y como le digo, todo el proceso, la entrevista incluye el examen, tus papeles, tus recomendantes, tu ensayo. Con eso puedes postular a becas, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de beca. Hay una beca que es dirigida solo a mujeres, que es la beca mujer. Hay becas que son para emprendimientos. Hay becas para jóvenes líderes, para emprendedores, empresas familiares. Yo en la primera instancia me postulé para la beca mujer, pero como quería hacer la especialización en emprendedurismo, pues postulé al track de emprendedurismo. Entonces yo me tuve que postular todavía otro proceso más para entrar primero al track, ¿no? O sea, quería especializarme en emprendedurismo, te puedes que era como una área adicional, digamos, que te ofrece este MBA. Generalmente puedes especializarte en 2 áreas, en marketing, puedes especializarte en marketing y finanzas, en procesos, en sostenibilidad, pero el track de emprendedurismo era como unos estudios extras que tenías que hacer, ¿no? Entonces yo me postulé a este y ahí sí tuve la entrevista, presenté un plan de negocios, o sea, en Canvas, todo, y ahí sí ya hice un escrito, un ensayo de por qué necesitaba ayuda financiera, digamos, o por qué estaba optando a la beca, ¿no? Entonces, tu carta de admisión, tu ensayo de por qué necesitas esta beca, esta ayuda financiera, y a veces hay entrevistas, como les digo, con esta persona encargada del track, pero si no haces el track, no tienes la entrevista y tener la nota arriba de 650, ¿no? Entonces, esos son los requisitos que tienes para, para poder, o sea, acceder a la beca, ¿no? O sea, la idea es que puedas demostrar esta necesidad financiera que tú tienes. Y ya para demostrar la necesidad financiera, una vez que tú, o bueno,
te admiten esa postulación, más o menos nos estabas mencionando que, bueno, la beca cubre un porcentaje en base a los puntos, a qué variables, Pau, y cuánto cubre. Sí, la verdad es que, como les mencionaba, hay diferentes tipos de becas. No hay una específica para bolivianos, digamos, pero uno puede elegir becas líderes, becas mujeres líderes y te especifica, ¿no? Ahí cuánto te va a cubrir. Por ejemplo, la beca mujeres líderes te cubre el 50% de la colegiatura, ¿no? Beca líderes también. Hay una beca que es nueva, que cubre el 100%, que justamente es al mérito máximo, pero ahí tienes que obtener los 800 puntos sobre 800 puntos para que te den esa beca, ¿no? Y no recuerdo, hasta el año pasado creo que no una persona, pero no sé. Sí, la verdad es que tu nota tiene mucho que ver con el porcentaje que te van a dar. No es que te digan tanto por ciento, ¿no? Es dependiendo a todo lo que has demostrado, dependiendo a la necesidad, a tus notas, a tu postulación, que te asignan un fondo, digamos, de cierta cantidad del importe de tu matrícula. Yo quiero preguntarte, Pau, volviendo al tema de los requisitos, ¿cómo fue el proceso de escritura de este ensayo que te pidieron? ¿Y a quién le pediste ayuda? ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo te tomó? Porque uno puede draftear, puede hacer unos cuantos borradorcitos hasta que al final tiene una versión que realmente lo convence y la que está seguro de presentar. ¿Cómo fue este paso para ti? La verdad, como tienes que escribir 2 ensayos, y lo haces todo tu solicitud es online, eso es lo bueno, ¿no? O sea, vas llenando y cargando la información ahí para todo este proceso. Entonces, no tenía mucha experiencia en escribir ensayos, aunque, bueno, ya me había postulado a un posgrado en el exterior antes, pero para mi primer ensayo realmente fue como que para el ensayo de la admisión al programa fue así, puse que siempre quise estudiar ahí, por qué quería hacerlo, por qué quería hacer el doctorado, que creo que les comenté, ¿no? O sea, quería hacer un doctorado en Harvard, aunque parezca trillado, pero no, porque los bolivianos podemos hacerlo, en Wharton, en Yale, era el plan. Y no es muy estructurado, ¿no? En algunas becas te dicen, tienes que poner, no sé, por ejemplo, 3 logros tuyos, 3 fortalezas, 3 debilidades, qué es lo que vas a hacer en el futuro, ¿no? En cambio, este ensayo es un poco más abierto, pero tienes que ser muy coherente y tus metas, objetivos tienen que estar realmente claros. Tú tienes que demostrar por qué quieres estar hacer ese posgrado, ¿no? Porque realmente no es que todos, o sea, a veces piensan que cuando pagas una parte y la otra parte es financiada, todos pueden acceder, cosa que no es cierta. Hay universidades que aunque realmente tengas los fondos suficientes para pagar toda la matrícula, igual no te aceptan, ¿no? Entonces, ese ensayo fue relativamente, o sea, no fue tan difícil. El ensayo de ayuda financiera sí fue diferente, ¿no? Porque ahí yo tenía que demostrar justamente por qué no podría cubrir el costo total, ¿no? O sea, demostrar que dónde trabajaba, cuánto ganaba, si tenía la ayuda o no de mis papás, que en ese momento no tenía porque yo ya vivía en otra ciudad sola y trabajaba sola. Entonces, pero lo bueno es que tienes alguien que te ayude en el proceso. O sea, te asignan una persona dentro de la escuela para que te pueda ayudar a revisarte tus ensayos, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esa persona logré tener este ensayo y justificar por qué necesitaba esta beca o esta ayuda que era muy importante igual, ¿no? O sea, si realmente ellos detectan que no necesitas, pues no te la van a otorgar. Y respecto a eso, aparte de esa persona que te estaba asesorando, Pau, ¿tuviste alguna persona o alguien que conocías que había logrado la beca y que te ha dado algunos consejos? Y si te los ha dado, ¿cuáles fueron? ¿O qué consejos darías tú respecto a este proceso? La verdad, no, y es algo que por la razón por la que estoy en Tu Beca Bolivia desde el 2020 es justamente por eso, ¿no? Porque miren, yo me postulé desde enero más o menos, ¿no? Hasta junio todo del 2018 y no teníamos este acceso, no había mucha información, no podías contactar a becarios. Yo, la verdad, en Sucre es bien chiquito, bueno, que está en Santa Cruz, pero Sucre, o sea,
habían solo 2 personas que fueron al INCAE, 2 o 3, no fueron más personas, ¿se imaginan? Entonces no pude contactar a alguien, no había esta información, como ahora tenemos, no sé, el programa de tutorías en Tu Beca Bolivia, que un becario te ayuda y te habla, te explica, ¿no? La verdad, ¿no? Y fue muy difícil. Estar acompañado de alguien en tu proceso es algo que te ayuda bastante, ¿no? Y que se tiene que valorar. Y por eso yo ayudo ahora a los jóvenes que puedan para que no se sientan solos en todo el proceso. Y una vez que supiste que lo habías conseguido, que lo habías logrado, ya conocías más o menos qué es lo que iba a pasar. Cuando llegases en agosto dijiste que empezaba el programa, ¿verdad? ¿Cómo fue que fue para vos el proceso de adaptación de vivir en Costa Rica y estudiar allá? Tenemos que hablar un poquito de los documentos para antes de irnos, ¿no? O sea, porque, o sea, antes de irnos al posgrado, diré, o Antes de sea, irnos, antes de irnos, ya vámonos todos. Es que decía eso por mis compañeros, que, ya. que nos des Ya. consejo, que yo igual quiero consejo. La verdad es que varios requisitos y varias vacunas, exámenes médicos. Sí, te piden un montón no solo la fiebre amarilla, te piden como que demuestres que las vacunas que te han hecho, es que como es un campus en el que vas a estar y vivir los 15 meses, ¿no? Entonces, como que se preocupan porque todos lleguen sanos, entonces tienes que hacerte exámenes, test, llevar tus papeles, hacer el tema de la visa en Costa Rica, ¿no? O sea, no es que solo vas con tu carnet, tienes que hacer un visado de estudio con tu carta de admisión y ya tienes que realizar un pago, si no me equivoco, un primer pago antes de poder ir, ¿no? Entonces, si no, y tienes que enviarlos antes de irte, porque si no los cumples, si no los envías, es como que no puedes irte, digamos, ¿no? Tienes que tener, obviamente, el seguro, ¿no? Que te piden las becas, el seguro de salud de un año, que luego se puede alargar, como les digo, un montón de vacunas, obviamente, las que nos pusieron sarampión, todas esas que ya tenemos, porque nos ponen de chiquitos, pero tenemos que mostrar y mandar el certificado, así que no pierdan nunca sus vacunas. Ese examen médico, tus papeles legalizados sí o sí por la Haya ahora, ¿no? En ese entonces yo hice en la Embajada de Nicaragua, porque antes la primera parte se hacía en Nicaragua y luego en Costa Rica, ahora todo es en Costa Rica, entonces tienes que tener tus papeles y tienes que dedicarle tiempo a hacer tus trámites, ¿no? Entonces, como les digo, ahora lo bueno es que ya todo se puede apostillar con la Haya y es mucho más fácil. Entonces, eso tienes que hacer primero y recién te puedes ir con el visto bueno de la universidad. Y es más, ellos te dan las fechas en las que puedes llegar. No puedes llegar ni muy antes, ni muy después, ni nada, ¿no? Entonces te dan cierta fecha y todos llegan en esa fecha. Entonces, yo fui de Estados Unidos, no estaba en Bolivia en ese entonces, y fue muy, muy lindo, la verdad, ¿no? O sea, es una experiencia muy satisfactoria cuando realmente cumples tu sueño o cuando haces algo que habías querido hacer siempre. Yo siempre veía el campus virtual, ¿no? Lo veía así en la computadora, así para conocerlo y luego llegar y ver que realmente estás ahí, que lo lograste, que te costó, no sé, estudios, horas, meses, en mi caso, o sea, me preparé meses, pero desde hace mucho más antes quería hacerlo, entonces es muy bueno, es muy satisfactorio. Lo que te cubre, esa parte creo que me salté un poquito, ¿no? Es justamente, tienes casitas, o sea, cuando te dan esta ayuda financiera, te cubre parte de la colegiatura, te cubre parte del material didáctico, el uso de las instalaciones, tickets de alimentación, ¿no? Porque todo es controlado y como es el campus, te asignan casitas que tú compartes. Generalmente son 8 personas que viven en una casita. Yo tengo la suerte que me tocó solo con una persona de Nicaragua, mi roommate, ¿no? Entonces teníamos que compartir los gastos de la casita, por ejemplo, solo de luz, ¿no? Luego tienes un comedor
y te dan tickets para tu desayuno, almuerzo, cena. La verdad es que de los 7 días te dan para 4 días, si no recuerdo, para 4 o 5 días, pero la verdad es que el desayuno tú puedes pedir medio desayuno y te dura más, ¿no? Para más desayunos, o sea, eso es algo igual positivo. Y bueno, en sí la beca te cubre todo eso, porque creo que no lo había mencionado. Pasajes no, tú tienes que cubrirte tus pasajes y todos tus trámites legales, pero bueno, llegas, te asignan tu casita, empiezas las clases, tienes el comedor, tienes una cafetería, está en Alajuela, que está a 1 hora de San José y está un poco alejado de todo, porque la idea es que tú puedas concentrarte en estudiar. Obviamente tienes piscina, gimnasio, centro de lavado, tienes varias actividades para correr, trotar, ¿no? Para que puedas tú dedicarte no solo a estudiar y estudiar, porque realmente después de estudiar, no sé, 12, 14 horas al día, necesitas poder despejarte y relajar la mente para poder estar concentrado. Entonces, conoces a personas de muchas nacionalidades. Es muy diferente hacer una maestría en Europa, que yo la hice en España, que en Latinoamérica, ¿no? Porque tenía compañeros de todo, de Centroamérica, de Sudamérica, ¿no? Y no sé, o sea, es un poco más dinámico porque nosotros los latinos somos más alegres, entonces era más diferente, pero muy buena experiencia, muy positiva. Los profesores son increíbles porque eh, lees casos de Harvard, ¿no? Como les digo, es más, hay un cuadro así súper gigante con John F. Kennedy, todos los que firmaron, el presidente, y tú ves a los profesores y son personas muy admirables. Yo tenía un profesor que fue, por ejemplo, el ayudante de uno de los más grandes en la historia de la administración, un profesor de Harvard, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, wow, así, qué cerca, así. Wow, se nota que ha sido una gran experiencia, Pau. Y dentro de esto, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiere estudiar en Costa Rica con esta beca? Y bueno, eh, ¿cómo lo incentivarías a que llegara a ese punto de apostar por esta beca, quizás? Las personas, o sea, en primer lugar, que estén conscientes, ¿no? O sea, este programa sí tiene un costo un poco superior a a lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero es una gran inversión. O sea, pero tienes que estar consciente de que el dinero que vas a utilizar, porque no te cubre, como les digo, muy rara vez se cubre toda la beca, tienes que estar el primer paso es ese, ¿no? Que saber que vas a invertir esta cantidad de dinero y que va a ayudar que en el futuro puedas tener un mejor trabajo o incluso puedas trabajar en otros países de Centroamérica. Ah, perdón, me estaba olvidando. ¿Por qué? Porque en el último mes tienes el MCP, que es una consultoría donde vas a países especialmente de Centroamérica y te pagan. Es una consultoría que hacen a los alumnos del INCAE donde les pagan absolutamente todo, ¿no? Durante un mes y ellos trabajan y muchas veces se han podido quedar en esas empresas a las que han ido. Es como que tu práctica, pero es más avanzado que una práctica, la verdad. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que tú sepas que tú estás haciendo esta inversión, que realmente quieres hacerlo, que lo vale, que tienes que estudiar mucho porque no hay nota de aprobación. No es que apruebas con 51, con 71, sino es la menor nota, ¿no? Es decir, si te sacaste 98 y todos tienen 99, eres el último de la clase. Entonces es bastante exigente, ¿no? Es nota por curva, si no me equivoco. Entonces, y, y que vas a estudiar, que vas a hacerlo eso, pero es como les digo, o sea, si estás dispuesto a hacerlo, si es un sacrificio, si te gusta, si quieres tener, no sé, este posgrado, este título que es bien reconocido en Latinoamérica, hágalo, anímense. Hay varias opciones ahora de financiamiento en Bolivia también, como en el Banco Crecer o Fácil, que antes no habían, ¿no? Yo tuve un crédito de Londres, de Prodigy, que es una empresa, o sea, es una institución financiera aparte, pero se puede hacer, ¿no? Pero como todo requiere esfuerzo, sacrificio, trabajo, querer hacerlo y estar dispuesto, entonces eso es, que tengan ganas, que lo tengan todo bien claro y que trabajen para hacerlo y que estudien, ¿no? Para que tengan un mayor porcentaje de beca, ¿no? O sea, no las pruebas son largas, sí, pero no son difíciles. Te dan tutoriales,
te prestan videos, te pasan clases, tienes material, entonces tienes un montón de ejercicios y es cuestión de que los hagas antes de hacer ese examen. Genial, Pau. Bueno, como tú decías, una competición sana por conseguir también esta beca. En verdad estamos muy agradecidos como el podcast de Tu Beca Bolivia de que hayas aceptado esta invitación para que puedas hablar un poco sobre tu experiencia, sobre el trámite, las etapas y algunos consejos que nos has brindado. De verdad estamos muy agradecidos con Laura. Y bueno, por último, no sé si te gustaría decir algo, un consejo o algo que te hayas olvidado. Muchas gracias a ustedes. La verdad, siempre es un gusto poder compartir información, como les digo, ¿no? O sea, para poder ayudar a los jóvenes que quieran estudiar diferentes posgrados. Así que seguro va a estar tal vez mi contacto, ¿no? Cuando se publique el podcast. Así que pueden buscarme igual en las páginas de Tu Beca Bolivia por si quieren alguna información. Yo les puedo ayudar con todo gusto. Y un consejo que les puedo dar a todos es que cuando decidamos estudiar un posgrado, ¿no? Una beca, sea algo que realmente querramos hacer, algo que nos gusta hacer mucho, a lo que queremos dedicarnos en el futuro, tener claro para qué estoy haciendo este posgrado o esta beca, ¿no? O sea, ¿por qué quiero? ¿Para qué? ¿Cuál es ver más allá de solo pensar en la beca y decir, oh, muy bien, voy a irme a vivir al extranjero un año, digamos, ¿no? O sea, no, la idea es tener más claros sus objetivos y también saber que las becas son un esfuerzo, o sea, son una recompensa, se podría decir, son un reconocimiento, la verdad, al esfuerzo que hace uno mismo, ¿no? Es como un premio al esfuerzo. Es el resultado de dedicar horas de estudio a la preparación, ¿no? O sea, a veces tenemos el error de decir, el máster empieza no sé, en septiembre, me voy a preparar este año. A veces es mejor darle el tiempo necesario, dedicarle horas, estudios. Todas las becas tienen requisitos, hay algunos que son más exigentes que otros, ¿no? Es un proceso que implica competencia, ¿no? Con personas que no conoces, a veces son un cierto cupo de becas para todo el mundo, ¿no? Y es el momento en el que tú tienes para demostrar tus habilidades, para que te conozcan, para prepararte, ¿no? Entonces, yo les doy ese consejo, que lo hagan y lo vean de esa forma, ¿no? O sea, porque yo digo que los bolivianos somos capaces de todo, podemos lograr muchas becas, tenemos ejemplos muy claros, incluso en Tu Beca Bolivia, así que vean, busquen, analicen, investiguen, prepárense con tiempo y cumplan siempre con los requisitos, ¿no? O sea, que el inglés, me olvidé mencionar el inglés sí o sí siempre es importante y aunque hagas posgrados en español, yo tengo un máster en español y tenía clases de innovación, de marketing, en inglés, netamente en inglés. Entonces, eso de pensar que voy a hacerlo en español o en España o en México, no, o sea, tienen que estudiar el inglés y tener también buenas notas, ¿no? Entonces, ese es mi consejo y nada, que podemos lograr todo lo que nos propongamos. Gracias, Pau. Gracias de verdad, no solamente por aceptar la invitación de hoy, sino por la labor que haces en Tu Beca Bolivia y por los consejos con los que nos dejas, que estoy segura me ayudan a mí, les van a ayudar a todos nuestros oyentes. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Espero que tengas un lindo día y bueno, muy agradecidos nuevamente con Juan Pablo. Igualmente, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Laura y felicidades al equipo de podcast de TVB que realmente está haciendo un trabajo increíble. A mí me encanta escuchar los podcasts, así que a todos los que nos gusten, o sea, es la mejor forma tal vez de tener información a la mano. Así que tengan un gran día, gracias, saludos, hasta pronto. Hasta pronto. Este episodio fue producido por el equipo de podcast de Tu Beca Bolivia. Para obtener más información de lo que hacemos, no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. Te esperamos en el próximo episodio.